Toma tu Biblia si tienes una. Vamos a compartir un secreto hoy que contestará muchas preguntas que las personas tienen, como ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué le pasó esto a tal persona? O parece que otra persona hizo lo mismo y dijo lo mismo y usó las mismas escrituras y no tuvo resultados. Hay una respuesta y vamos a oírla hoy. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 15. Dice: esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La palabra traducida como palabra en griego es logos. El logos de la verdad se refiere a la Biblia, a toda la palabra de Dios. Esa palabra habla de la escritura, se refiere en su mayor parte al general de lo que comprende la palabra de Dios. Y tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios y necesitamos ser obreros. A veces tienes que trabajar en eso, tienes que aplicarte, familiarizarte con la palabra de Dios, toda la palabra. Y llegamos al capítulo 4, vayan conmigo al verso 2. Dice: predica la palabra, predica el logos, persiste en ella, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia y enseña. Necesitamos predicar la palabra, porque la palabra de Dios cambiará la vida de las personas. Cuando Jesús habló sobre el ministerio de predicar y enseñar, dijo que el segador cosecha el logos, el segador cosecha la palabra. Todo lo que predicamos de este libro es parte del logos y parte de la revelación de la que Dios nos habló. Y según Hebreos 4:12 está viva. Hebreos 4:12, la palabra de Dios, el logo de Dios es viva y poderosa y más cortante que una espada de dos filos. Es inspirada por Dios, tiene la vida de Dios. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, por favor. Son versos que seguramente conocen bien, pero son importantes. Quiero que los lean y los recuerden porque volveremos a ellos. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio ya existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y el verbo, el logos, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Al principio era logos, la palabra, y estaba con Dios, y el griego con literalmente es una relación cara a cara. Habla de una amistad íntima. En el principio estaba el logos, la palabra, y la palabra estaba de frente a Dios en una amistad íntima. Habla de Dios, del Padre, del Hijo, teniendo una amistad y relación a través de toda la eternidad. Y dice: la palabra estaba con Dios y era Dios, y la palabra, el logos, se volvió carne y habitó en el mundo. Jesús es la palabra hecha carne. Habla de la encarnación. Es la personificación de la palabra de Dios. La totalidad de la palabra de Dios está resumida en Jesús. Y la verdad es que si quieres acercarte a Jesús, tienes que entrar a la palabra de Dios. Necesitamos orar y adorar, pero también entrar a la palabra. Si no, estás limitando y mucho tu relación con Dios. Si no lees la palabra, es a través de ella que conocemos a Dios y tenemos amistad con Él. Jesús hizo esta declaración en Juan 14:23: el que me ama, guardará mis palabras, mi logos. Y guardar significa practicar, obedecer. Santiago 1:22 lo pone así: sean hacedores de la palabra, del logos, no solo la escuchen, pues así se engañan solos. Y de nuevo habla de toda la palabra. Debemos hacer que sea nuestra autoridad final y guía para vivir. Jesús en Mateo 7, verso 24,
Cuenta la parábola sobre el chico que construyó en la arena y otro construyó en la roca y llega la tempestad y la tormenta y el que construyó en la arena se queda sin casa, pero la casa del otro queda en pie y dice, el que construyó sobre la roca es un hombre sabio. Cualquiera que escucha y hace mi palabra, mi logos, es como el hombre sabio que construyó sobre la roca y necesitamos construir nuestras vidas sobre la roca del Logos. Debe ser nuestra autoridad final y nuestra guía en la vida. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Por favor, Colosenses capítulo 3. No pierdan esta cita. Les va a ayudar. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice que la palabra de Cristo, que el logos de Cristo, habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con toda gratitud de corazón. No solo tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros, sino vivirla ampliamente. Necesitamos hablar uno con el otro, cantarla, hablar de ella, leerla, reflexionarla. Dejemos que la palabra de Cristo, que el logos de Dios, viva en nosotros ampliamente. Es muy importante en relación a lo que quiero compartirles, porque hasta ahora es mi introducción. Ahora voy a compartirles lo que tengo para hoy. ¿Listos? Evangelio de Mateo capítulo 4. Y comenzamos en el verso 1, Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que lo tentara el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se hagan pan. Jesús le respondió, escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Logos es la palabra en general de Dios y Jesús dice, el hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra que sale de Dios. Sin embargo, esa no es la palabra que Jesús usó aquí. Jesús usó otra palabra que en comparación a logos, como vemos en el Nuevo Testamento, es muy rara. Jesús usa la palabra rema. Logos es toda la palabra que Dios ha hablado. Rema, por otro lado, es la palabra que Dios está hablando. Jesús literalmente lo dijo en tiempo presente, el hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra que está saliendo de la boca de Dios. Rema es cuando la palabra de Dios se vuelve una palabra de Dios para ti. El doctor H. Ironside, un gran teólogo y maestro de la Biblia, definió logos como la palabra dicha por Dios y rema como la palabra que Dios te dice. Es lo que Dios te está diciendo a ti. Es una palabra específica de Dios que te da por medio del Espíritu Santo para un tiempo específico o una situación específica. Y lo cito en Hebreos 4:12, que el Logos está vivo, poderoso y verdadero. El Logos está vivo, pero el rema es una escritura específica o una porción específica que se vuelve viva para ti cuando estás luchando con un conflicto o estás en una situación en particular. Pero si no hemos guardado el Logos en nuestro corazón, el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar. Lo que nos deja muy vulnerables al enemigo de nuestra alma, Satanás. Jesús está aquí en una guerra espiritual en la que obviamente triunfó. Y esto es importante. El primer Adán fue tentado por el tentador y cayó en la tentación. Jesús en la Escritura es llamado el último Adán y cuando él fue tentado venció al tentador. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Hay 3 tentaciones que tiene que enfrentar. La primera es física, convierte estas piedras para que se hagan pan. La segunda es espiritual, se refiere a su confianza en Dios. Y la tercera fue vocacional, tiene que ver con su llamado.
cubre los tres reinos en los que podemos ser tentados. Jesús enfrentó la tentación en cada una de esas áreas y triunfó en la batalla espiritual. Es el último Adán y arregló lo que el primer Adán descompuso y probó que él era el sacrificio perfecto. Fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Gracias, Jesús. Pero también Jesús hace algo cuando hay un conflicto espiritual. Cita las Escrituras y dice: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de todo rema, de toda palabra que Dios está hablando. Y nos da un ejemplo de cómo ganar cuando tenemos un conflicto espiritual. Y no pierdan estos versos. Vamos a Efesios capítulo 6. Aquí hay algo que nos ilustra mucho. Nos da información de lo que está pasando y cómo debemos hacer para enfrentar la tentación, los juicios, los problemas. Efesios 6, ¿están conmigo? Muy bien, verso 10, Efesios 6, 10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pedro dijo que tenemos un adversario. Dijo: su adversario, el diablo, anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. Vayan al verso 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. El día malo es el día que eres tentado, el día del juicio, es el día del problema, el día del conflicto. ¿Alguien aquí ha tenido un día malo? Porque yo sí. Y todos tenemos conflicto espiritual. Son fuerzas que no se ven, que quieren destruir tu hogar feliz. Hay fuerzas espirituales que quieren causar depresión para que haya nubes en tu vida y te roban la calidad de vida que Dios te da. Jesús dijo: cuando el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y cuando Pablo dice: no luchamos contra seres humanos, sino contra principados, poderes, gobernantes de las tinieblas. Esas son diferentes clasificaciones que se les dan a los rangos de los espíritus malignos y que están involucrados en esta guerra espiritual. Amigo, hay fuerzas espirituales que quieren acabarte, quieren arruinar la vida de tus hijos y llenarlos de rebelión, quieren arruinar tu matrimonio, quieren arruinarte económicamente, quieren que te alejes de Dios. Estás en una guerra espiritual. Y él dice: necesitas ponerte la armadura para que tengas éxito en esto y soportar el día malo. Y comienza a hablar sobre el peto y las sandalias, y todo esto representa cosas espirituales. Al leer sobre todo este equipo, solo hay una pieza que es ofensiva, una que te permite atacar y regresar la ofensiva. Y se encuentra en el verso 17. Escuchen: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso no es logos, es rema. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la palabra que el Espíritu Santo te da y lo hablas con la boca. Jesús, en el libro del Apocalipsis, está descrito como el que tiene 7 estrellas en su mano derecha y de su boca sale una espada de 2 filos. Jesús, ¿qué haces en ese conflicto que estamos leyendo en Mateo? Estoy usando la espada del Espíritu. Es tentado, pero se llenó con la palabra de Dios. Incluso de pequeño, a los 12 años, estaba en el templo hablando de las Escrituras. Se está llenando a sí mismo de vida. Y ahora viene el tiempo del conflicto. El Espíritu de Dios le da la palabra y habla por la boca. Y amigo, de eso se trata la guerra espiritual. Y así es como tenemos éxito sobre el día del mal. Llénate de logos de Dios y el Espíritu Santo te dará el rema en el tiempo de necesidad. Volvamos por favor al Evangelio de Mateo. Quiero regresar al capítulo 3, verso 17. Jesús acaba de salir de las aguas del bautismo y dice: de pronto, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y vamos al verso 3, capítulo 4.
El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Lo último que Dios le dice es: este es mi hijo amado. Y lo primero que el diablo le dice: si eres hijo de Dios. El diablo siempre intenta poner una sombra de duda sobre lo que Dios ha dicho y lo que ha prometido. Si Dios te amara, ¿por qué te pasan todas estas cosas? Si Dios en verdad oyera tu oración, si en verdad estás salvado, si esto es real, pero tú sabes que no lo es. Ninguno de esos cristianos tiene cerebro en la cabeza, solo son un montón de borregos acarreados. Ninguno puede pensar, son engañados. Eso viene del enemigo de tu alma y Jesús lo rechazó con la palabra de Dios. Y dice: mira, si eres hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo es muy persistente. Verso 5, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo. Los pináculos son lugares de tentación. Cuando estás arriba en tu negocio, cuando estás arriba en la sociedad, cuando estás arriba en cualquier forma, debes tener cuidado. Verso 6, y Satanás le dijo: ahí va de nuevo: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos, te llevarán para que no tropieces con piedra alguna. Así es, el diablo cita las Escrituras también. Conoce la Biblia mejor que tú. Pero vamos al Salmo 91. Te darás cuenta de que Satanás cita las Escrituras fuera de contexto, omitió parte del verso de la cita y no citó el siguiente verso que dice: aplastarás a la serpiente y a la víbora, hollarás fieras y las aplastarás con tus pies. ¿Por qué no le habrá citado esa parte del Salmo a Jesús? Pero si no conoces la palabra de Dios, Él se va a aprovechar de ti y la torcerá y la sacará de contexto. Y eso hizo con Jesús. Y Jesús contesta en el verso 7, le dijo: escrito está, mediten eso, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, ¿qué estás haciendo? El Espíritu Santo me dio una palabra en este conflicto y habla con su boca. Toma la espada del Espíritu y con ella embiste al enemigo. Y continúa. En el verso 8, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si me adoras. ¿Se dan cuenta de que el diablo cambió su técnica un poco? Jesús no cedió la primera vez: si eres hijo de Dios. La segunda vez: si eres hijo de Dios. No llegamos a nada con eso. Vamos a hacer que se comprometa. Satanás le ofrece todo lo que vino a recuperar. Jesús vino a ganar los reinos de este mundo para Dios. El diablo le dice: no tienes que hacerlo a la manera de Dios. No sufras, que no te duela. No esperes. Solo inclínate y adórame, comprométete y te daré todo esto. Verás, si el diablo se da cuenta de que no te vas a mover de un área, que eres firme, entonces ¿qué hace? Mece tu hamaca, te da una limonada y te canta: cuando seas mi amigo, cuando seas mi amigo. Cuando seas mi amigo, comprométete un poco. Relájate un poco. No tienes que hacerlo a la manera de Dios, ni estar en la iglesia todo el tiempo. Vamos, relájate un poco. Te daré lo que quieras. Y claro, Jesús responde de nuevo con la espada del Espíritu, que es la palabra escrita de Dios. En el verso 10, vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y le servirás solo a Él. Entonces el diablo lo dejó. Obviamente yo también me habría ido si me hubieran dado 3 espadazos. Y unos ángeles acudieron a servirle a Jesús. Si quieres vencer en el día del conflicto y la tentación, necesitas usar la espada del Espíritu de la misma manera. Jesús dijo en Juan 14:26 sobre el Espíritu Santo: cuando venga, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Pero no puede traerte a la memoria algo que no sabes. Escucha el verso en la versión amplificada, Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis palabras y no olvides mis mandamientos,
para usarlas cuando las necesites, y atesóralas. Hijo mío, guarda mis palabras, y no olvides mis mandamientos para usarlas cuando las necesites. Y atesóralas. Si no las tenemos dentro de nosotros, no podremos usarlas cuando las necesitamos. Estaba pensando en eso un día. Recuerdo una broma que oí en la primaria. Había un chico que se unió al ejército y era muy torpe. No confiaban en él para que limpiara un arma ni nada. Él era tan torpe y tenían alguna especie de juegos de guerra. Se dividían entre el lado rojo, el lado azul, y todos tenían un arma y a él no le dieron nada. Y dijo, ¿y mi arma? Le dijeron, te vamos a dar un arma invisible. Y cuando veas a alguien del equipo rojo, apúntales y di bang bang y se caerán. Ya les dijimos que apuntaras tu arma invisible. Dirás bang bang y se caerán. Él dijo, bueno. El juego de guerra comenzó y había un chico del rojo y él dijo bang bang y el chico cayó. Pensó, funciona. Bang bang y otro se cayó. Y otro bang bang se cae y uno del equipo rojo se acerca a él y le dice, qué fácil, bang bang. Pero no se detiene. Y dice bang bang, no se detiene, bang 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 bang. Y el otro no se detiene, lo empuja, lo pisa con los talones, lo pisotea, le pisa la cara y cuando se aleja el rojo dice, tanque, tanque. Escuchen, cuando se trata de la guerra espiritual, el diablo no va a ceder si dices bang bang. Tu arma debe estar cargada y las municiones son la palabra de Dios. Los nuevos creyentes lo mejor que pueden hacer es comenzar a tener una relación de amor con tu Biblia. Tu corazón y tu mente deben estar llenos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo tendrá algo que usar. Vayan conmigo a Proverbios 22. Proverbios 22. Son graciosas las cosas que recuerdas de la primaria, ¿no? Proverbios 22, verso 17. Dice, presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labios. Una versión más nueva dice, es muy placentero guardar tus palabras que estén en la punta de tus labios. En otras palabras, que la palabra de Dios esté en ti cuando la necesites y el Espíritu Santo la sacará cuando la necesites. Aplica tu corazón al conocimiento, dijo, debes aplicarte en esto. He compartido esto muchas veces y Dios quiere que entremos al proceso y los principios del reino de Dios. Y entiendo que Dios está muy presente para ayudarnos y debemos estar listos y prestos para orar por las personas y amarlas y ayudarlas. Pero llega un momento donde necesitamos crecer y entrar al proceso del reino. Eso comienza con información. La Biblia dice que no es bueno que el alma no se instruya. Eso es logos. Necesitamos la información de la palabra de Dios, pero a partir de ahí hay que dar el siguiente paso a la meditación, donde reflexionamos sobre la palabra. Y Dios le dijo a Josué 1:8, que el libro de la ley no se aparte de tu boca, debes meditar en ella día y noche. Así serás próspero y tendrás éxito. O en Salmos 1 dice que el hombre bendecido se deleita en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Y se vuelve como un árbol plantado cerca del agua, da mucho fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Y la palabra hebrea para meditar significa reflexionar en ello, pensarlo y repetirlo una y otra vez. Lees un pasaje de la Escritura, lees un capítulo, lo lees de nuevo, lo dices en voz alta, lo piensas, oras, lo revisas, vuelves a leer y lo lees de nuevo y lo piensas. Eso es meditación. ¿Y qué hace la meditación? Le abre la puerta a la iluminación. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a hablarte. De pronto, el logo se vuelve, el rema se vuelve viva para ti. Cuando llega la iluminación, lo natural es entrar en acción. Casi inconscientemente, cuando algo es real, lo llevas a cabo y luego viene la manifestación. Hay información, logos, la meditación trae iluminación.
acción y luego manifestación. Pero muchos dicen, no tengo tiempo para todas esas cosas. Solo quiero pasar de la información a donde está la respuesta. Quiero la bendición prometida y muchos incluso dicen, mira, no quiero la información. Imponme las manos y ora por mí. No quiero tener responsabilidad ni gastar mi tiempo. Y ¿sabes qué? Dios es bueno y nos echa la mano con la imposición de manos y cuando oramos, pero también quiere que tú crezcas. Te va a funcionar poco tiempo. Y tienes que comenzar a crecer. Y deja que el logos de Cristo more en ti todo. Y luego medítalo y el Espíritu Santo lo hará real para ti. Verás, el rema viene del logos. Llena tu corazón y mente con la palabra. Tal vez conozcas este verso. Juan 15:7. Jesús dijo, si me obedeces y mi palabra vive en ti, pide lo que quieras y se te concederá. ¿Cuántos conocen el verso? Ahora, vamos a volver a lo que leímos en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, el logos, se volvió carne y vivió entre nosotros. Jesús es el logos. Dijo, si me obedeces, obedeces el logos. Entonces mi palabra morará en ti. Rema es la palabra que usa. Y entonces pedirás lo que quieras y se te dará. Es la clave de la fe cuando se trata de una oración contestada, amigo. Obedece el logos y deja que more en ti. Y luego su rema, o Dios te hablará, morará en ti y podrás pedir lo que quieras y se te concederá. Creo honestamente que cuando las personas subrayan sus Biblias es Dios hablando a ellos. Lees y dices, wow, bien, maravilloso, maravilloso. En esto estaba pensando. Creo que hacemos eso porque Dios nos está hablando. Él nos habla a través de su palabra. Y cuando se trata de la salvación, el Espíritu Santo tiene que hacer verdad ese plan de Dios redentor, del regalo de su salvación, del Espíritu Santo, tiene que hacerlo realidad antes de que en verdad sea salvado. La verdad sobre la diferencia entre logos y rema ha sido revolucionaria para mí en mi caminar espiritual. Y es verdad que si nos damos el tiempo y ponemos la palabra de Dios en nuestros corazones, cuando no la necesitamos, el Espíritu Santo la traerá cuando la necesitemos. Y, ¿sabes? Yo tenía preguntas sobre cosas que le han pasado a personas y algunos esperaron en la promesa y tuvieron resultados y otros oraron mucho, cierta oración y triunfaron, y he visto a otros que parecía que hacían lo mismo y no tuvieron resultados. Esto le dio respuestas a mi corazón que venían de buscar a Dios. Te animo a que consigas este disco y lo escuches otra vez y lo escuches de nuevo y lo vuelvas a escuchar, porque no entiendes todo la primera vez y creo que es un mensaje fundamental y es algo que todo creyente debería oír. Ha sido muy bueno pasar tiempo juntos, espero verte la próxima. Hay un mensaje fantástico esperándote. Nos vemos luego.